Hola, un saludo, buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros. A la Mercedes, un saludo. Hola, Sara, María profe. José, Josué, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo han estado? Buenas noches, profe. ¿Bien todavía? Excelente, muy bien, muy bien. Listo, vamos a esperar que terminen de ingresar los compañeros. Bueno, por ahí dejé una lectura chiquitica como para ir ambientando un poco el tema de los objetivos de investigación. Vamos a entrar en ese otro chicharroncito. Entonces vamos a ver cómo nos va. Listo, bueno, muy bien. Bueno, esperemos que terminen de conectarse los compañeros. Bueno, bueno, bueno. Este es el segundo gran tema que tenemos para abordar, que es una vez tenemos una pregunta, la idea es convertir esa pregunta de investigación en objetivo, un objetivo académico, un objetivo investigativo. Entonces hoy vamos a ver como la parte teórica, hacer ejercicios y ponernos a hacer en la práctica. Así como lo de la pregunta, esto es de hacer ejercicios hasta que le encontremos como el quick al asunto. Podemos decir, ya me volví un experto haciendo objetivos. Entonces vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos falta, nos falta Jenny, nos falta Joana, nos falta Daniel. ¿Sí? Eso, muy bien. ¿Pudieron leer? ¿Tuvieron la oportunidad de leer un poquito? El texto es sencillo y eso no lo hace menos, sino a veces menos es más. Entonces, que sea sencillo y digerible, pues es lo que necesitamos como en este momento, ¿cierto? Y realmente, pues todos tenemos algo de idea de un objetivo, de, o hemos por lo menos escuchado objetivos. Entonces, no va a ser como tan ajeno a nosotros el tema. De pronto, el procedimiento que vamos a utilizar, vamos a tratar de que no sea tan engorroso, pero tiene una metodología el formular los objetivos. Bueno, pero la lectura, ¿cómo les pareció? ¿Sencilla, fácil, compleja? ¿Preguntas de esa lectura? Bueno, ya por ahí se Hola, profe. están sumando. Sí, Profe, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Eh, Bastante práctica. Y la verdad es que el hecho de que haya traído pues, ejercicios, que haya traído la parte descriptiva y posteriormente la parte práctica, pues es bastante pedagógica. Y en el momento que íbamos viendo, pues en mi caso íbamos aprendiendo a organizar de manera más técnica un objetivo. Entonces, la verdad es que bastante significativo el ejercicio de leer esa lectura. Valga la bien, redundancia. Gracias, perdón. bien, bien, bien. ¿Y los demás? ¿Cómo les pareció la lectura? ¿Entendible, no entendible? Profe, yo en lo personal creo que es muy práctica, como bien dices, la pude entender muy bien. De hecho, me ayudó mucho los ejemplos que traen de objetivos educativos, institucionales, así me ayudó bastante a entender cómo realmente a qué se refería.
Y sobre todo que pude como pensarlo de acuerdo a mi pregunta de investigación, cuáles son mis objetivos. Y siento que en cierta forma uno le puede llevar como a reformular todo otra vez, como si hice bien mi pregunta, porque claro, es el para qué de lo que de lo que estamos por investigar. Entonces, sí me gustó harto. Yo creo que uno aprende muchísimo de esto de investigar. ¿Mm? Exactamente. Y todo estos pasos, si ustedes recuerdan, decíamos las primeras sesiones que la metodología de la investigación son unos pasos lógicos que vamos dando en cada etapa de la investigación. Entonces también lo que va haciendo es que nuestra capacidad cognitiva y nuestro cerebro va aprendiendo también unos pasos a pensar de manera crítica. Esto enriquece nuestro pensamiento crítico, que es una de las habilidades básicas pues, del siglo XXI, que es de manera consciente antes de tomar una decisión, antes de dar un juicio o antes de dar una respuesta, hacer un proceso lógico también, ¿no? Entonces, la metodología de la investigación nos desarrolla también esa capacidad de pensamiento crítico, le aporta al pensamiento crítico que es muy importante, porque le va dando secuencia, pasos también a la manera de acercarnos a la realidad, de acercarnos a cualquier cosa, inclusive a la Biblia, inclusive a la teología. Entonces vamos aprendiendo unos pasos para también acercarnos a leer la realidad. Entonces eso también digamos que es una ventaja, un plus que tenemos. Bueno, vamos a entrar como en materia porque hay varias cosas, a ver si alcanzamos a hacer varios ejemplos. Em, en cuanto a los objetivos, vamos a ver hoy como la parte teórica, ¿no? Como la descripción, definición, descripción, importancia, bueno, ese tipo de cosas. Y para tratar de entrar como a hacer varios ejemplos. Entonces, pues no, lo que vamos a hablar es la formulación de objetivos generales y específicos en una propuesta de investigación. Entonces, claro, esta sesión tiene un objetivo también, ¿no? El objetivo de la clase, fíjense que sería comprender la importancia y el proceso de formulación de objetivos de un anteproyecto de grado. Entonces, ¿cuál es el objetivo hoy? Que podamos comprender dos cosas. ¿Cuál es la importancia de los objetivos de un anteproyecto, pero también el proceso? Entonces, fíjense que en mi objetivo de la clase de hoy ya puedo poner en práctica también el tema de los objetivos. Yo me estoy trazando un objetivo que tiene dos variables, que es comprender qué cosa, la importancia y el proceso. No solamente quiero que ustedes comprendan que es importante, a mí me interesa que al mismo tiempo que se dan cuenta que esto es importante, que puedan ver el proceso de cómo se formulan los objetivos, ¿no? Entonces, aprovechando ahí esta idea. Entonces, como para ambientarnos inicialmente y que no sea solamente que escuchen ahí mi carreta, eh, vamos a acercarnos a un video cortico. Son 3 minuticos que nos va a ayudar a ambientar el tema de los objetivos. ¿Me confirman si están escuchando? Sí, señor. No, profe, yo no escucho. No, no se escucha. ¿Me confirman si escuchan? Ahora sí, profe. Gracias. Bienvenidos. Hoy conoceremos qué son los objetivos, sus tipos y cómo formularlos. Los objetivos sirven para orientar la investigación, determinan los límites y amplitud del estudio. Para definir los objetivos se deberá considerar el problema a investigar, las variables que intervienen y la relación entre ellas.
La planificación de la investigación no es un proceso lineal, puesto que conforme se van formulando sus partes, se debe vigilar que guarden coherencia con lo que se ha planteado. Por ejemplo, la formulación del problema con los objetivos y de estos con las variables, la hipótesis y con la metodología. Todos los componentes del protocolo de investigación deben estar relacionados. Los objetivos deberán ser lo suficientemente claros. Para formularlos se deben considerar los siguientes criterios. Estar ligados a los elementos básicos del problema. Ser medibles y observables. Ser claros y precisos. Tener un orden generalmente metodológico. Y estar expresados en infinitivo. Los objetivos generales persiguen propósitos finales y están en relación con el problema general, las hipótesis y con las variables. Tienen relación directa con el título de la investigación. Los verbos que generalmente se usan son analizar, explicar, demostrar, desarrollar, describir, revisar, experimentar, conocer, comprender, concluir, diseñar, argumentar, entender, etc. El verbo usado nos dará el nivel de complejidad de la investigación. Se recomienda tener solo un objetivo general. Los objetivos específicos. Expresan las acciones necesarias para cumplir con los objetivos generales. Se deducen de los objetivos generales. Se recomienda formular hasta 3 objetivos específicos. Los verbos que generalmente se usan son identificar, informar, revisar, calcular, registrar, entre otros. Para redactar los objetivos se debe considerar el quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Por ejemplo, objetivo general: analizar la relación entre el nivel de conocimiento en estadística que tienen los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca con el nivel de conocimiento en cálculo diferencial. Objetivos específicos. Primero, determinar el nivel de conocimiento en estadística y cálculo diferencial que tienen los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Segundo, determinar la relación entre el nivel de conocimiento en estadística y el nivel de conocimiento en cálculo diferencial. Tercero, en el enfoque cuantitativo, los objetivos deben formularse al inicio de la investigación y estar relacionados con el tipo de problema y de investigación. Su función es orientar la obtención de información y nuevos conocimientos. Bueno, esto como un abrebocas, así como general y que refuerza un poco la lectura. El hecho de que ustedes hayan leído, ¿cierto? De alguna manera es una estrategia, no hace parte de las estrategias de aula invertida, que es una estrategia donde el estudiante primero se informa, investiga, analiza, ¿cierto? Y llega, digamos, a la clase más para resolver dudas. Entonces lo que vamos a hacer es dar como un contenido teórico que resume parte de lo que ustedes ya leyeron, como para tratar de clarificar eso que ustedes leyeron y que de pronto ustedes ya también ustedes saben, porque ustedes, digamos, la palabra objetivos no es tan ajena a ustedes. Lo que vamos a aprender hoy es como una metodología de cómo se formulan esos objetivos de investigación. Entonces, dicho eso, pues vamos a ir mirando, básicamente, si tuviéramos que definir qué son los objetivos, ¿qué dice acá, por ejemplo? En cuanto a la definición, ¿qué podríamos decir que son los objetivos? ¿Quién nos ayuda con la lectura? Ustedes me van a ayudar con la lectura. Yo hice la presentación, ustedes me la van a ayudar a leer. Definición. Los objetivos son metas o propósitos que se pretenden alcanzar con la investigación. Ejemplo teológico: analizar la influencia del pensamiento de San Agustín en la teología contemporánea. Ujú. Entonces, si uno tuviera que colocar una definición muy, muy, muy general de qué son los objetivos en la investigación, son las metas, es el propósito. ¿Hacia dónde quiero yo llegar con esta investigación? ¿Qué es lo que me estoy proponiendo yo, no? El objetivo, ya tengo el problema, ¿cierto? Pero ahora voy a convertir ese problema en un objetivo de estudio, un objetivo investigativo que me va a trazar la meta, hacia dónde quiero llegar con, con ese tipo de investigación. Y en el ejemplo, fíjense que tenemos un objetivo de investigación que tiene una sola variable, en este caso es analizar
y de una vez vamos a ir viendo como el orden, ¿cierto? Del objetivo, analizar qué cosa, la influencia del pensamiento de San Agustín. ¿En dónde? En la teología contemporánea. ¿Sí? Súper sencillo. ¿Cuántos elementos tenemos ahí? 3, ¿cierto? El verbo analizar. ¿Qué cosa? La influencia del pensamiento de San Agustín. ¿En dónde? En la teología contemporánea. Entonces, aquí, cuál es la meta? El verbo nos traza la meta. Yo lo que quiero es analizar, ¿cierto? ¿Y qué cosa? Analizar algo en la teología contemporánea. Lo que yo quiero analizar es algo en la teología contemporánea y el medio que estoy utilizando para ello es la influencia del pensamiento de San Agustín. Entonces, los objetivos son las metas y los objetivos están divididos en dos, que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Entonces, cuando hablamos de un objetivo general, ¿qué estamos diciendo? Cómo lo Venga, niño. podríamos definir? No sé. Tomen propoleo. Pero tengo una pregunta antes que pena, profe. Sí, sí, dale. Es que en la diapositiva anterior, Sí, este, cuando yo en mi época estudié algo de eso, profe, estudiamos también de Humberto Eco, ¿no? ¿los qué? Estudiamos también de Humberto Eco. Ajá. Y resulta que yo no, o sea, no sé si de pronto ya eso ha cambiado un poco en cuanto a los elementos de la definición, o los elementos para poder configurar un objetivo. Y hablaba del verbo, ciertamente como está establecido allí, en infinitivo, pero junto con el verbo venía el qué. O sea, por ejemplo, dice analizar la influencia del pensamiento de San Agustín. El segundo elemento era a través de Sí. o por Ya, medio de. ya vamos a ver Ese- las partes. Este es ah, muy, muy, muy general. Ese es no, profe, solamente sí, sí, lo que me un... pasa, disculpa, profe, lo que pasa es que como en la lectura, pues, tampoco pues vi la forma correcta, entonces yo pienso que es que ya está evaluado eso, no sé. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, hay personas que colocan el qué, cómo, cuándo, dónde, y otros dicen que solamente es el qué y el cómo y el para qué. Eso, Hay, con di- el hay, fin de, exacto. Ah, hay bueno, pero diferentes. Pero aquí solamente en esta diapositiva, que es un ejemplo de un objetivo. Es muy, muy general, pero a partir de ahí ya por lo menos podemos ir identificando que hay unas partes. Hay listo, profe. Gracias. más partes, para que sea un objetivo que cumpla las especificaciones de un objetivo de investigación, va a tener unas partes, pero ya lo vamos a ir viendo. Tenemos dos tipos de objetivos, el general y los específicos, como ustedes leyeron y vieron también ahorita en el video. Entonces vamos a ir mirando, pues entonces, cuáles son, ¿sí? En el caso de objetivo general, ¿cómo lo podríamos definir? Entonces, ayúdenme ustedes también aquí, un parrafito ahí muy sencillo. ¿Qué es un objetivo general? Es la meta principal de la investigación. Abarca el propósito general del estudio. Entonces, si hemos dicho que los objetivos son las metas hacia donde queremos ir, pues el objetivo general será la meta principal. Por eso se llama objetivo general. Y la idea es formular un objetivo general, proponernos una sola meta general de toda la investigación. Es como lo más recomendable y lo que generalmente, ya cuando se hacen investigaciones mucho más exhaustivas, profundas, y hay todo un recorrido en las investigaciones y el investigador tiene unas experticias, eh, ese investigador puede hasta formularse dos objetivos, pero en general, nos trazamos un objetivo general que es como la meta, así como hay un solo problema que vamos a abordar, entonces trazamos un objetivo, que es la meta principal, como dice aquí, del estudio. Entonces miren aquí otro ejemplo, aquí tenemos otro ejemplito de un objetivo muy, muy, muy
digamos, amplio, pero ya vamos a ver también las partes. Entonces, ¿qué dice este ejemplo? Analizar el impacto del Concilio Vaticano II en la liturgia de la Iglesia Católica. Igual, entonces fíjense, tenemos un verbo que sería el verbo analizar. ¿Qué es lo que quiere analizar? ¿El qué? El impacto del Concilio Vaticano II, ¿cierto? ¿Dónde? En la liturgia de la Iglesia Católica. Entonces ahí tenemos un objetivo muy general, muy amplio más bien, para no confundirlo con objetivo general, muy amplio. Todavía nos faltan elementos, pero por lo menos uno va identificando que ahí por lo menos ahí hay tres partecitas. Eso en cuanto al objetivo general. ¿Cuáles son las características? Como todo objetivo, debe ser claro, específico, alcanzable y debe ser también relevante. Eso por lo menos deben ser como las características. Claro, ¿cierto? Lo vamos a clarificar de tal manera que cuando lo leamos nos quede claro qué es lo que queremos hacer. ¿Recuerdan cuando estábamos haciendo la pregunta de investigación y los primeros ejercicios era como confusos, ¿cierto? Hacíamos un problema como medio confuso, pero a medida que lo fuimos clarificando se fue acortando y entre más cortico fue más claro. Entonces, el objetivo general también debe ser corto, claro, corto es específico, no debemos ponerle tanta arandela y el objetivo en sí mismo debe evidenciar que va a ser alcanzable. También que es relevante. Relevante significa que pues tiene una incidencia, ¿cierto? Una aportación al conocimiento, a la disciplina. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no queremos investigar cuántas letras M aparecen en el Evangelio de Marcos. No, eso no, pues digamos que no suena como tan relevante, ¿cierto? Sí. Ni tampoco hacer una investigación de pregrado donde vamos a sistematizar todos los documentos y todos los escritos de los padres de la iglesia desde del siglo segundo al siglo sexto. No, pues eso es muy bonito, muy chévere puede ser, pero ¿será que sí lo podemos hacer nosotros? Sistematizar toda la documentación existente de los padres de la iglesia los primeros 6 siglos. De pronto es un objetivo muy ambicioso, se nos desborda. Entonces el objetivo también debe ser alcanzable y debe ser relevante. Y para efectos de la formulación de los objetivos, nosotros vamos a aprender a usar la taxonomía de Bloom de 1956. Ya les voy a explicar qué es eso. Porque no es cualquier verbo el que vamos a utilizar. No, necesitamos plantearnos un verbo que refleje el nivel cognitivo de nuestra investigación. Como es una investigación académica, lo que nosotros pretendemos hacer, esa investigación académica de por sí ya pertenece a un nivel de cognición que nosotros debemos tener claro y debemos respetar, ¿sí? Y aquí tenemos otro ejemplito. Leamos este otro ejemplito. Investigar las implicaciones éticas del pensamiento de Dietrich, Dietrich Dietrich Bonhoeffer Bonhoeffer. En la teología contemporánea. Dietrich Bonhoeffer. Muy bien. Dietrich Bonhoeffer. Entonces aquí dice, investigar, verbo. ¿Qué cosa? Las implicaciones éticas ¿de quién? Del pensamiento de Bonhoeffer. ¿En dónde? En la teología contemporánea. Miren que aquí ya tenemos el qué, el dónde, el quién, ¿cierto? Ya tenemos otro elemento más ahí. Ahí le estamos sumando. Dietrich Bonhoeffer fue el teólogo alemán que murió bajo el nazismo y la mayoría de su pensamiento teológico, de su ética también, como cristiana, la escribió precisamente en la cárcel. Está en los diarios y en los escritos de Bonhoeffer, que ha venido a ser en la sociedad contemporánea y posmoderna muy importante su pensamiento acerca de la ética. eh,
en la sociedad, digamos, especialmente de corte posmoderno como el que nosotros nos encontramos. Las cartas de él son muy interesantes, especialmente para la ética cristiana. Bueno, pero entonces, ¿cómo así que un objetivo que debe ser claro, específico, alcanzable y relevante? Bueno, creo que hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué es eso de la taxonomía de Bloom? Bueno, ya lo vamos a mirar. Los objetivos específicos. Entonces, ¿qué es un objetivo específico? ¿Qué podría ser? ¿Cómo lo podríamos definir? Son metas más detalladas que contribuyen al logro del objetivo general. Entonces, si el objetivo específico es la meta general, pues los específicos son metas pequeñas que permiten que se cumpla el objetivo general, que lo desarrollan. Entonces, los objetivos específicos son los que desarrollan, son el paso a paso para poder desarrollar y cumplir el objetivo general. Es decir, los objetivos específicos desglosan el objetivo general. Son los pasos que vamos a dar secuenciales y lógicos para poder cumplir el objetivo general. ¿Cuáles son las características? Entonces, aquí tenemos algunas de esas características. ¿Cuáles son? Deben ser concretos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo y espacio. Miren que tienen las mismas características del objetivo general. Claros, concretos, medibles, alcanzables, relevantes. Y si es posible, delimitarlos en tiempo y espacio. Entonces, depende del tipo de investigación, va a implicar que tal objetivo lo enmarquemos en un periodo de tiempo, si se requiere. ¿Mm? ¿Y cuál es la relación entre el objetivo general y los específicos? Pues ya hemos dicho, objetivos específicos son los pasos que vamos a dar para que se cumpla ese objetivo general. Son unos pasos, una secuencia que nosotros vamos a ir dando de manera progresiva y lógica. Entonces, para ello, nosotros vamos a utilizar, para saber qué verbos vamos a utilizar esa taxonomía. Una taxonomía es como una clasificación de verbos. Existen diferentes clasificaciones de verbos. Esta es una de las más conocidas y más utilizadas en las ciencias humanas y sociales, que es la taxonomía de Bloom. También existe la taxonomía de Solo, bueno, otras taxonomías. Este señor Bloom, a mediados del siglo XX, estudió cómo se daba el proceso cognitivo de una persona. ¿Cómo es que una persona va avanzando en su proceso cognitivo? Entonces, él estableció como una especie de pirámide o de proceso que iba midiendo que los procesos en el cerebro de una persona, los procesos cognitivos que se dan en el cerebro de una persona, van de menor a mayor complejidad. Entonces él se dio cuenta que antes de que una persona pueda aplicar algo, primero tiene que comprenderlo y para poderlo comprender, por ejemplo, tiene que memorizarlo. Entonces él estableció una taxonomía, una clasificación, un orden lógico de cómo ir pasando de un estadio cognitivo más simple a un estadio cognitivo cada vez superior. Entonces tenemos verbos que van a dar cuenta del memorizar o de escribir, como lo vamos a ver, verbos que dan cuenta de cómo se comprende, verbos que dan cuenta de cómo se aplica algo, verbos que dan cuenta de cómo se analizan, de cómo se evalúan y lo más alto, digamos, en esta clasificación es cuando uno crea algo, crear. Crear es, dentro de la taxonomía de Bloom, una categoría cognitiva superior, de orden superior, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este insumo. De hecho, se los voy a compartir aquí por el chat, esta clasificación de los verbos, que es la que nosotros vamos a utilizar, taxonomía de Bloom.
y criterios de evaluación. Aquí se lo estoy compartiendo en el chat para que ustedes la puedan descargar. Esa tablita, es esta tablita. Entonces, esta clasificación de procesos cognitivos tiene dos partes. Los procesos cognitivos de orden inferior y los procesos cognitivos de orden superior. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos por estadios de lo más simple a lo más complejo. Entonces, en esa taxonomía de 1956 hay muchas taxonomías. De Bloom, hay como unas 40 taxonomías de Bloom, pero vamos a utilizar la más común, digamos, en ciencias humanas y sociales, que es la de 1956, que es como una de las más completas, pero también hay de 1930, 1960, 1980, del 2000, del 2012, del 2015, del 2020, hay muchas, pero una de las más completas es esta del 56, que establece que el orden de los procesos cognitivos en una persona es el siguiente. Lo más elemental, aquí de memoria, aquí en el 56 se le llama conocimiento. Conocer algo es lo más básico. Luego, en orden de complejidad, viene, después de que uno conoce algo, lo puede comprender. Después de que uno lo comprende, lo aplica. Estos serían los tres niveles cognitivos de orden inferior de una persona. Conoce algo, comprende y lo aplica. Y los de orden superior, es decir, algo más complejo, ya tienen que ver con analizar algo, sintetizar algo y evaluarlo. Son los 6 niveles cognitivos más complejos. Entonces, aquí tenemos conocimiento. ¿Qué es? Dice, observación y recordación de información. Conocimiento de fechas, eventos, lugares, conocimiento de las ideas principales, dominio de una materia. Cuando uno recuerda fechas, lugares, por ejemplo, cuando uno ve geografía bíblica y sabe dónde está ubicado el río Jordán, sabe que al norte está el imperio asirio, mesopotámico, que abajo está Egipto, ¿cierto? Que la geografía está dividida en la Cefelá, y que luego viene el cordón montañoso central, luego el Valle del Jordán y luego las montañas del Jordán. Esos son datos. Eso apenas es el nivel básico de conocimiento. Que yo me pueda ubicar espacialmente, que yo sepa fechas, eso es lo más básico en el nivel de conocimiento. Luego viene entender. Entonces dice entender la información. Ya es captar el significado, trasladar el conocimiento a nuevos contextos, interpretar hechos, comparar, contrastar, ordenar, agrupar, inferir las causas. Entonces cuando yo ya digo, en el Antiguo Testamento estaba el río Jordán y resulta que ese fue el río donde en el Nuevo Testamento Juan el Bautista bautizó y Jesús también se bautizó. Ahí estoy pasando de un dato a interpretar, a comprender, unirlo con otra información que en el Nuevo Testamento también aparece. Ese es el segundo nivel cognitivo. Y la aplicación, dice, es hacer uso de la información, utilizar métodos, conceptos, teorías en situaciones nuevas, solucionar problemas usando habilidades de conocimiento. Ya es cómo lo puedo aplicar, cómo esa información la aplico, ¿cierto? Entonces, que el río Jordán representa en la Biblia, ¿cierto? La llamada a la conversión. Ir al río Jordán, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, va a implicar ir a la conversión. Y ahí estoy aplicando el conocimiento a algo. Entonces, fíjese, paso de un dato a unirlo con otros datos y luego ya aplicarlo. Entonces, aquí vamos a tener una serie de verbos y están en orden alfabético. Son muchos. Aquí ustedes si lo pueden abrir o si lo abrieron, se van a dar cuenta que hay muchos verbos. Entonces vamos a tener para escoger todos los que querramos. Lo importante que es entender este proceso lógico, cognitivo. Por ejemplo, nuestros procesos, nuestros proyectos de investigación no pueden ser solo de conocimiento, no van a ser de comprensión. Tal vez pudieran iniciar aquí en aplicación, pero mayormente van a ser de análisis.
Una investigación ya de un pregrado es de análisis. Una investigación de maestría ya es de síntesis. Una investigación de doctorado debe ser de evaluación, porque es conocimiento nuevo. Entonces nosotros nos vamos a ubicar puede ser de aplicación y análisis para acá. Es decir, un proceso de investigación hace parte de un proceso cognitivo de orden superior para ustedes. Da cuenta de que ustedes en su cerebro, ¿cierto? Cognitivamente, tienen unas habilidades que les va a permitir analizar cosas, encontrar patrones, organizar partes, reconocer los significados ocultos, identificar los componentes y ponerlos y contrastar esos componentes, ¿sí? Sus investigaciones no van a ser de conocimiento, sus investigaciones no van a ser de comprender las partes, mayormente van a ser de análisis. Y aquí tenemos, por ejemplo, toda una lista de verbos que son de análisis para poder determinar nuestro objetivo general. Es decir, ¿esto para qué sirve en la práctica? Que su objetivo general debiera ser de, em, el verbo debe ser de análisis, tal vez de aplicación o análisis. Hay verbos que se comparten, entonces ustedes van a encontrar que hay verbos que se comparten entre dos o tres, pero aunque sea el mismo verbo, ustedes lo van a sustentar desde un nivel cognitivo diferente. Describir, miren aquí, describir está en conocimiento, pero también está en comprensión. Entonces, ¿cómo así que es el mismo verbo? Sí, pero una cosa es describir los elementos y otra cosa es describir cuando yo quiero comparar. Entonces, aunque es el mismo verbo, pertenece a dos categorías distintas de proceso cognitivo. Ustedes lo van a justificar también para que no les quede un verbo muy, muy bajito. Pero mayormente nosotros nos vamos a ir por verbos de análisis, aplicación o análisis. ¿Listo? Más o menos. Porque un pregrado, digamos, puede llegar a este nivel, ¿no? Algunos dirían que no. Para un pregrado, vámonos con verbos de comprensión. Pero, como vamos a ver a continuación, necesitamos que por lo menos el verbo del objetivo general esté en análisis, porque los verbos de los objetivos específicos van a ir en un nivel anterior al del verbo del objetivo general, ¿sí? Porque si hemos dicho que los objetivos específicos son los pasos para llegar al objetivo general, entonces si yo tengo un verbo de análisis en mi objetivo general, yo no puedo tener en los objetivos específicos verbos de análisis. Necesitaría un verbo de conocimiento, un verbo de comprensión y un verbo de aplicación para mostrar la lógica de este proceso cognitivo, ¿sí? O por lo menos de comprensión, aplicación y análisis, si quiero así. Pero no, mis objetivos específicos no pueden ser de síntesis, no pueden ser de evaluación, porque el objetivo general apenas es de análisis. Entonces los específicos no pueden superar al nivel cognitivo del objetivo general. ¿Sí? Muy enredado. Está como muy, muy, muy enredado un poquito. Esos like significan que sí o que no. No, profesor, que está claro. Ah, bueno. Excelente, profe. Ah, bueno. Esto es supremamente importante porque cuando se evalúa una tesis, una de las primeras cosas que uno como evaluador mira es la lógica de los procesos cognitivos en la formulación de los objetivos. Por ejemplo, si el estudiante dice, yo lo que quiero es comparar la teología petrina con la teología juánica, supongamos, objetivo general. Y objetivo específico, entonces pone, qué sé yo, argumentar acerca bueno, aquí argumentar porque está en lo mismo, compilar toda la teología
Petrina y Juanica. Y luego, pongamos aquí, comparar no sé qué cosa, ¿sí? Entonces los verbos no pueden ser superiores a los del objetivo. Si yo me he propuesto por ahora simplemente comparar, ese es mi objetivo general, los específicos deben ir atrás, desarrollando en la lógica el objetivo general. Entonces ya lo vamos a ir viendo, pero hoy es solamente como darnos una ambientación de estas cosas horribles que se inventaron en investigación para amargarle la vida al estudiante. ¿Sí? No, para que entendamos que todo funciona también así en la vida. Miren que nosotros vamos en procesos de orden inferior a orden superior. ¿Sí? Cada vez vamos nosotros avanzando también así, nuestros procesos van avanzando de esta manera. Las características de los objetivos específicos, bueno, ya dijimos que deben ser concretos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en tiempo y espacio. La estructura, vamos a empezar a ver, hay diferentes formas de estructurar los verbos, em, pero generalmente se dice que deben tener un propósito, debe tener las variables del problema de investigación, unos conectores, una unidad de estudio, un ambiente específico, el ámbito geográfico, es decir, el contexto y, si es posible, una delimitación temporal cuando la investigación así lo requiera. O sea, esa es una manera de verlo. La otra manera es verlo por pasos. Entonces lo vamos a iniciar con el objetivo general, que aquí de pronto está de alguna manera lo que también preguntaba Mercedes, que son los componentes un poco más amplios que debe tener un objetivo. Un objetivo debe tener un propósito, que es el verbo en infinitivo, un enlace o un conector, las variables, que sería la variable dependiente la variable independiente y la variable dependiente, una unidad de estudio, es decir, el qué es lo que quiere hacer, eh, tiene que tener un contexto, es decir, un ámbito específico, un ámbito geográfico, que aquí ámbito específico y ámbito y geográfico es lo que nosotros tenemos denominado contexto, y si es posible, tiempo. Miren que de alguna manera lo que ya vimos en la formulación del problema, esos mismos elementos también los vamos a tener acá. Solo que acá vamos a iniciar es con un verbo y un verbo que se pone en infinitivo. ¿Por qué? Porque un verbo en infinitivo es un verbo sin conjugar que nos permite eh, lanzar, digamos, lo que queremos hacer a, a algo realizable, algo que se pueda alcanzar. Entonces, un ejemplo sería así. Tenemos este tema. Queremos hablar de la calidad del servicio y la fidelidad de los clientes en los restaurantes de Lima Metropolitana en el año 2019. Este es el tema, la calidad del servicio y la fidelidad de los clientes en los restaurantes de Lima Metropolitana 2019. Entonces, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? El propósito yo tengo que preguntarme qué es lo que quiero investigar. En este caso va a ser determinar, va a ser nuestro verbo en infinitivo. Y las variables son, pues obviamente, la calidad del servicio y la fidelidad de los clientes. El enlace. Entonces, ¿qué es lo que queremos averiguar? Si hay una relación, ¿cierto?, entre estas dos variables. ¿Qué es lo que se va a estudiar? A los clientes. ¿De dónde? Del restaurante. ¿De qué zona geográfica? De Lima Metropolitana. Y el tiempo en el 2000, perdón, aquí es 2019. A tiempo que comprende el estudio es 2020. Ah, bueno, es del 2019, pero lo vamos a presentar en el 2020, ¿cierto? Es una investigación que va a hablar del 2019, pero se va a presentar en el 20. Esta sería, digamos, la delimitación temporal. Mire que sí logran ver que tiene casi los mismos elementos del problema de investigación. ¿Sí, más o menos? ¿O nos devolvemos a hacer más preguntas de investigación? Es que no, por favor, no.
Están los mismos elementos, porque como dijimos en las diapositivas anteriores, el objetivo general y los específicos está relacionado con el problema de investigación. Si yo digo que voy a hablar de la teología paulina, pues mi objetivo general, si mi problema es la teología paulina, mi objetivo general no puede ser investigar la teología juánica. Y el objetivo específico, hablar de María y de el profeta Jeremías. No, todo tiene que estar muy articulado y los mismos elementos que están en el problema están en el objetivo de investigación, ¿sí? Entonces, con el ejercicio anterior podría quedar así más o menos un objetivo general. Determinar, ¿cierto? ¿Qué quiero? Determinar. Ese es mi propósito. Ahora, ¿qué es lo que quiero determinar? La relación que existe. Este sería como mi conector. La relación que existe entre la calidad del servicio, variable, y la fidelidad de los clientes. Esos son mis dos variables. ¿En dónde? En los restaurantes de Lima Metropolitana y en qué periodo de tiempo? En el 2019. ¿Sí? Entonces esta es una manera de estructurar los objetivos, que tenga todos estos elementos. Pero como les digo, vamos a ir haciendo ejemplos. Entonces miren este. ¿Cuál es el objetivo general? Investigar la relación entre la teología y la ética en el contexto de los derechos humanos. Investigar la relación entre la teología y la ética en el contexto de los derechos humanos. ¿Cuál es mi verbo ahí? Investigar. Todavía no vamos a mirar si se ajusta o no a la taxonomía de Bloom. Por ahora solamente miremos los elementos. ¿Qué quiero investigar? La relación, ¿cierto? Fíjense que ahí está mi conector, es el qué. ¿Y qué es lo que yo voy a relacionar? ¿Cuáles son las dos cosas que voy a relacionar? La ética y La los teología. derechos humanos. La teología y la ética. ¿Y esto dónde lo voy a...? Mi Claro. contexto que en este caso no es un grupo poblacional, no es un lugar geográfico, pero también puedo tener un contexto, digamos, académico o un contexto del área del conocimiento. También me puede servir de contexto. En este caso, ese contexto es los derechos humanos. ¿Sí? Investigar, ¿qué cosa? La relación, es lo que me estoy proponiendo, ¿cierto? El conector para unir mis variables, la teología y la ética en el contexto de los derechos humanos. Ese puede ser un objetivo general. Si tuviera que formular unos objetivos específicos, entonces como investigar es un verbo de orden superior, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? Entonces voy desglosando los elementos que tengo en el objetivo general y los convierto en máximo 3 objetivos específicos. Generalmente, digamos, para efectos de un pregrado, uno pide tres objetivos específicos. También, no necesariamente, pero muchos optan porque sus objetivos específicos también se van a convertir en los capítulos de su monografía o su tesis. Capítulo 1, explorar los fundamentos. Capítulo 2, analizar las implicaciones. Capítulo 3, los desafíos. Capítulo 4, conclusiones. Porque así cada capítulo responde a un objetivo también. No siempre tiene que ser así. Algunos, digamos, utilizan esa correlación también, o esa articulación más bien, para que todo el trabajo esté articulado también con los objetivos. Pero bueno, aquí tenemos un objetivo de investigación. Como yo quiero investigar, el proceso lógico para investigar primero es, exploro elementos, los analizo y los evalúo. Esas serían las tres fases para poder investigar algo. Si mi objetivo es investigar, exploro los elementos, los analizo y luego evalúo los elementos que analicé y que exploré. Si notan que hay un orden lógico acá, tenemos una lógica. Entonces el objetivo específico aquí sería explorar qué cosa.
Pues lo primero que voy a explorar son los fundamentos teológicos de la dignidad humana y los derechos. No decimos los derechos humanos en la tradición cristiana porque todavía no existían, ¿cierto? Sería anacrónico hablar de la palabra derechos humanos allá, pero sí se habla de derechos. Hay una serie de derechos fundamentales que ya existían. Luego que quiero también analizar las implicaciones éticas que pueden tener esos elementos y luego lo que quiero es evaluar los desafíos que me pueden dejar a la luz de los dilemas éticos contemporáneos lo que la teología ha dicho acerca de los derechos humanos. Yo sé que todavía está un poquito muy enredado, pero en este momento es solamente mostrar cómo mi objetivo general, el verbo de mi objetivo general, lo voy a ir desglosando poco a poco. ¿Sí? Entonces, solamente, hasta aquí solamente, bueno, hasta aquí solamente vamos a ir mirando y a hacer como un recapitular un poco. Entonces, en una investigación vamos a tener objetivo general y objetivo específico. El objetivo general es mi meta, la meta de mi investigación. Y los específicos son metas pequeñas, son los pasos que voy a ir dando para cumplir mi objetivo general. Que esto tiene una estructura, que los verbos deben ir en un orden lógico y que ese orden lógico se lo vamos a dar a partir de la taxonomía de Bloom, que nos va a mostrar el orden cognitivo de lo más inferior al orden superior. Que para formular tanto el objetivo general como los objetivos específicos, vamos a seguir como unos elementos, un propósito, un conector o un enlace, las variables, ¿cierto? Y un contexto que nos amarre esas variables o donde lo aterricemos esas variables. Muy similar a los elementos que teníamos en la pregunta de investigación. ¿Sí? Hasta ahí esas cuatro cosas más o menos claras. ¿Sí? Vamos a parar aquí un momentico. Josué, ¿qué dice? Jamie, Joana, Daniel, Henry, María José. ¿Hasta ahí más o menos? Pues se va a ver cuando lo redactemos. Eso Sí. le iba a decir. Ahorita pues estamos apenas como, digamos así, como reteniendo y mirando y observando, pero en la medida que lo vayamos poniendo en práctica, pues así después nos toca arreglarlo como hicimos con Muy la bien. pregunta. Entonces, lo que está ocurriendo es que nosotros estamos en este primer nivel de conocimiento. Ahorita estamos recibiendo conocimiento, información, ¿cierto? Información. Con los ejemplos podemos de pronto llegar a pasar a una comprensión. Cuando empecemos a hacer ejemplos, ejercicios, pasamos a la aplicación. Y cuando ustedes hagan su propio ejercicio, trataremos de pasar de la aplicación al análisis. Pero más o menos nos quedaremos aquí como en este lado. Miren que así funciona el pensamiento. Ahorita tenemos esa información suelta. Los ejemplos de pronto ayudaron a amarrar alguito, pero nos falta es hacer ejercicios para pasar a otro nivel cognitivo. Eso fue lo que pasó también con la formulación de la pregunta de investigación. Ustedes, en esa transición entre la aplicación y el análisis, estaban patinando, ¿cierto? Porque ya habían recibido la información, ya también habían visto ejemplos, hicimos ejemplos, pero a la hora de hacer los propios empezamos a patinar. Es decir, pasar de un orden inferior a un orden cognitivo superior cuesta un poco, pero por ahora estamos acá o de pronto acá, en el conocimiento y en la comprensión. ¿Sí? Entonces no se preocupen, pues vamos a ir avanzando también, pero por lo menos es entender que esto también es un jueguito, es como un rompecabezas, ir armando, ¿cierto? Y no cualquier pieza puede encajar ahí, sino que el verbo tiene una forma
y ese verbo tiene que encajar muy bien con el conector. Y el conector tiene que encajar con mis variables. Esas variables con el contexto también, hasta que lo veamos bien armadito. Y lo vamos a estar trabajando así con colores para ayudarnos a armarlo en los ejemplos. Claro, en el trabajo de ustedes, pues no lo van a presentar con colores ya, ¿cierto? Sin ayudas, sino que ya ustedes lo van a presentar bien elaborado. ¿M? Entonces, digamos que mi propósito hoy es abrir, digamos, este tema de esta manera. ¿Qué vamos a hacer el día jueves? El día jueves vamos a empezar a hacer ejercicios, ver ejemplos y ejercicios y vamos a dejar la tarea de empezar a formularnos el objetivo general. Entonces, lo que les voy a pedir para el día jueves, ¿cierto? En esos tal vez minuticos antes de encontrarnos, que el jueves es a las 8:45 y vamos a abrir más o menos como a las 9 la sesión, ¿sí? Son como 15 minuticos. La idea es que ustedes lean su problema de investigación y a la luz de la lectura del problema de investigación van a tratar de ubicar el verbo del objetivo general. Ese verbo se los va a dar la misma formulación del problema. Está escondido. El verbo está escondido en el problema de investigación. Ya ustedes sin saberlo, lo formularon. Entonces van a tratar de ubicar un verbo entre aplicación y análisis. Sí, entre aplicación y análisis, ¿sí? ¿Cuál puede ser el verbo de su objetivo general? Todavía no sabemos cuáles son las partes, pero vamos a iniciar con un verbo. ¿Qué es lo que ustedes quisieran hacer? Acomodar, agrupar, asignar, calificar, calcular, clasificar, completar, comparar, concluir, criticar. Y aquí para abajo está el resto de verbos, ¿no? En el PDF que les envié. ¿Cuál es el verbo con el que ustedes quieren iniciar, digamos, su objetivo general? Está escondido, está escondido en el problema. Entonces traten de encontrar el verbo, pregúntenle al problema cuál es el verbo y el problema les va a decir. ¿Listo? Eso sería. Por hoy solamente como para que puedan dormir. Sí, vamos paso a paso. Vamos paso a paso. ¿Listo? Entonces, si es necesario, vuelvan a mirar el documento, vuelvan a mirar los ejemplos que hay, digamos, en el documento para que se vayan a, adecuando a este lenguaje de que ahora hay que formular por partes un objetivo. Y esto les va a servir para sus trabajos, ¿cierto? Para cualquier trabajo que ustedes tengan que hacer, les pidan un objetivo. Ya ustedes saben que un objetivo debe tener unos elementos básicos: el qué, cómo, cuándo, dónde, o el qué, por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, ¿sí? Entre más específicos seamos en eso, mucho mejor para un objetivo general. Y eso puede aplicarse para un trabajo de cualquier otra asignatura, como para formular un problema de investigación. ¿Sí, más o menos? ¿Todavía somos amigos? Sí, profe. Ah, bueno, muy bien. Entonces, eso sería, son las y 36, nos hemos pasado unos minuticos, pero entonces el día jueves empezamos con los ejemplos y ejercicios. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios o chistes? Feliz Día del Hombre. Ah, bien. Nada mejor que Qué pasar el chiste Día este. del Hombre No, a ¿en las casi serio? 10 de la ¿Se fue? noche formulando objetivos de investigación. ¿Sí o no? Ay, sí, profe, sí. Te dijo que un chiste también, entonces ahí se lo dije. Muy bien. Listo. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Nos encontramos entonces el día jueves nos conectamos a las 9, pero esos 15 minuticos antes, ustedes van pensando en cuál es el verbo para su objetivo.
Listo, muchas Listo, gracias. profe, Listo, muchas profe, gracias, gracias. Beatriz. Bueno, que estén Bendiciones. bien. Sí, profe.